Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. ¡Aplausos! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa por si quieres anunciarte en esta plataforma: changarro, comercio, producto, servicio, dramaramamx@gmail.com. Y queremos agradecerle en esta noche de jornada electoral a las personas que hacen posible el programa, que nos llevan siempre a un buen puerto, a un buen lugar técnico y poético. César Huidobro y Leonardo Ponce, que se encargan de todos los controles maestros allá en el cielo. No están muertos, están en un espacio que no podemos tocar, que no podemos acceder, pero que hacen posible aquí la magia en la tierra. Y voy a presentar, como cada noche, a la mujer que está conmigo cada semana. Una mujer que en la mañana es terapeuta, facilitadora, profesora y analista, pero que en la madrugada se convierte en una amante de la Pachamama. Denise Matienzo, ¡aplausos! Gracias, pero yo no soy mujer, soy mejor. Con permiso. Eso. Mis redes. Bueno, vayan a Facebook a estoquearme, Denise Matienzo Rubio. Vayan a LinkedIn a estoquearme, Denise Matienzo Rubio también. Y pueden seguirme en mi página, @biensermx. Me pueden seguir en Instagram como Denise Matienzo y en Twitter como @lamatienzo. Y Mauricio, fíjate. Y Mauricio es un señor que baila cada vez mejor, simplemente de pura convicción. O sea, sí tiene talento, pero la cosa es que tiene una convicción encabronada este güey. Pues yo ya no sé, Denise, yo todos los días me lo pregunto, me lo cuestiono al levantarme. Mi nombre es Mauricio Montesinos, me pueden seguir en Pez de Oro MX, en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red social del futuro, y en Instagram como el Pez de Oro MX. Y si quieren saber a qué me dedico profesionalmente, pueden entrar en mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Y Denise, sin más ni más, bueno, la gente ya le está viendo a nuestro invitadazo el día de hoy. Ya lo conocen, vamos a presentarlo como se debe. Vamos a presentarlo como se debe. Vamos a presentarlo como un hombre que en la mañana se dedica a ser comunicador y consultor político, pero que en la madrugada es el tercer Dramarama amigo, Alejandro Arroyo. Gracias por estar aquí, Satanam. Oigan, qué gusto, el tercer Dramarama amigo, me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Denise, gracias, Mauricio. Como siempre, un placer estar con ustedes. Alex, si la gente te quiere seguir en este momento, ¿cuáles son tus redes? Güey, ya tiene Facebook y Instagram. Después de ¿Antes no Facebook, tenías? yo creo que después de 15 años de que salió este show, Ya sé. dije, bueno, pues como que es hora, ¿no? Entonces, me acabo de enterar que no soy el último. Pensé que era el último en agregarme, pero no soy el último. Alex, caíste en las garras. Ahí en las redes. Lo lamento tanto. Digital. Lo lamento de corazón. Pero tus redes, Alex. Sí, ¿cuáles son? En Facebook Alejandro Arroyo, en Instagram Alejandro Arroyo Oficial y en LinkedIn Alejandro Arroyo Oficial también. Ahí estamos, haciendo varias cosas, tratando de generar ahí contenidos, aportar valor, de lo que se puede, alimentar la discusión, alimentar la reflexión, que eso es lo importante que me parece hay que estar contribuyendo en el día a día. Buenísimo. Seres bellos del internet, sabemos que están hasta la madre porque el día de hoy los saturaron de información en torno a las elecciones. ¿Y qué creen? Vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a hablar ¿cómo decirlo, Denise? Vamos a hablarlo de una manera tan sorprendente que se van a interesar tanto en la política como Robert Dahl. ¡Qué ole! ¡Qué ole! Denise, aparte de hablar de las elecciones, para que la gente no se asuste y digan, ¡ay, puta madre, otra vez!
¿De qué más vamos a hablar, Denise? De Aparte de la los selección. Beatles, como ya bien anuncia el fondo de Alex, que venía súper preparado. Ahí ya está la pista de una gran cosa que vamos a hablar. Hay un gran temazo. Vamos a hablar de los Beatles y vamos a tener, como siempre, pues sorpresas, souvenirs, ¿no? Pues, lo de siempre, ¿no? Cosa bonita, pues bonitos cuadros, ¿no? Atrás de nosotros, Un elefante. Ajá, todo así lo de siempre. Sin más ni más, empecemos. ¡Órale! A platicar a su casa. Ya llegamos a platicar a su casa. Y en esta sección vamos a hacer la video reacción de algún contenido audiovisual. Alex, hoy estaba revisando la cronología de videos de Dramarama en YouTube y tú estuviste el 19 de junio del 2020. Hace un año que en este programa. Entonces, ya sabes cuál es esta nueva dinámica. Y sin más ni más, voy a pedirle al Señor de los Cielos que tiene el botón derecho listo para ser presionado para que lance el video. Entonces, ahí va, a la 1, a las 2 y ya está. Vamos a ver de qué se trata este video. Miren. ¡Órale! Fíjense. Tampoco, güey. Sí. ¿Neta? ¡Órale! ¿Se enojó? Eso sí era de veras. Sí. Pobre tele, se rompió. Toditita. Me parece que el prank está muy maldito, pero hay que reconocer que está sofisticado, ¿eh? O sea, que está bien hecho y está sofisticado. Sí. Ahora, ¿qué húbole con la canalización del enojo de la maestra? ¿Qué húbole con la canalización del enojo? Son orientales. Son orientales. Fácil. Se enojan muy fácil. ¿Sí? Pues se enojan fácil y corren con la ventaja de que como todo es reciclable y producen en unas cantidades espectaculares, pues así rompan, no sé, el Budokan, pues tienen otro para ponerlo de inmediato, entonces por eso tienen la capacidad de enojarse. Si yo me enojo y rompo la tele, no me compro una en un año, entonces mejor me detengo en enojarme. Bueno, eso es un buen punto. Igual se enojó, tiró la tele y al rato llegó alguien con una nueva y listo, ya. Monte, vamos. Ajá. Exacto. Pero insisto que la canalización del enojo. Cuidado con la canalización del enojo. No, es que sí, ya lo tienen uno hasta la madre, luego los alumnos. Perdón, pues que sí hay momentos en que dices, ese güey ya, o sea, ¿qué onda? Por favor, tenga criterio ya. Diría un gran filósofo que conocí en mi tierna juventud. Ajá. A lo que sigue. Ya estamos en Memento y en esta sección vamos a analizar semióticamente un meme. Porque, Alex, un meme contiene la sabiduría del siglo XXI. Ya no está en la universidad, ya no están en los cursos, ya no está en un PDF, mucho menos en un libro. Está en un chingado meme. ¿Cómo ves? No, el meme es apelando un poco a este tema del famoso análisis del discurso. El meme vino a incorporarse como un dispositivo más finalmente de análisis del discurso, porque ahí puedes encontrar todo un contexto alrededor de y son dignos de análisis, la verdad. Tienen la enorme ventaja que procuran, al menos, esa es la intención, de ser divertidos. O sea, no es lo mismo escuchar un discurso en la Cámara de Diputados de un sujeto que quiere modificar una ley y hacer de un mejor país, en el que en el momento que comienza a hablar todo el mundo ya se durmió. El meme tiene la particularidad de que dices, a ver, entonces tratarle de encontrar esa chispa y cuando de verdad hace reír, pues consigue el objetivo, ¿no? Pero desde luego es un dispositivo interesantísimo de análisis. Denise, hay que poner a Alex a que venda nuestro programa en las altas esferas culturalinas porque le dio unos altos vuelos a esta sección. Sí.
que yo me quedé. Un glamour bien cabrón, güey. ¿Te cae que hacemos todo eso? Sí. Wow. Sí. Okay. Y como bueno, no sé, Mauricio, o sea, no sé si él le dio mucho glamour o nosotros estamos muy pendejos, güey, y cada vez que lo describimos... Y no lo hemos sabido vender. No lo hemos sabido vender. Y no lo hemos sabido vender porque somos muy chuscas. O sea, nosotros pensando que nos puede patrocinar Herdes, pudiendo ir al Colmex. Es que, no, es que te puede patrocinar Herdes y Colmex sin ningún inconveniente. Nada más la cosa es decirle a Herdes qué beneficio va a tener Herdes, y si, como ustedes tienen una agilidad mental encantadora, tienen mucho contenido, nada más es cosa de encontrarle el filito, y yo garantizo que desde Colmex hasta Herdes, pasando por, iba a decir el Chapucero, pero ese no, ¿verdad? No. No, hombre, seguro los patrocinan sin problema. Diosa, nos vamos a validar en este momento frente al Colmex. Por favor, échanos tu bendición. Que la legitimación sea genuina. César, deja lanzar ese meme ahora para que Denise haga lo suyo. ¡Vacúname! ¡Quiero ir a perrear! Y tiene buenísimo. razón. Ahora, la vacuna no te exenta de que te enfermes, ¿eh? Pues no, pero ya uno siente que cuando uno ya se vacuna, mira, yo ya me vacuné. Entonces, tú ya te vacunaste. Alex, Sí. ¿ya te vacunaste? No, todavía no, estoy esperando fecha. Ok, bueno. Entonces. Pero pronto. Sí, es que estoy entre los 20 y 29, entonces, ¿qué te puedo decir? No, maná, no. Estás esperando fecha, pero todavía no te va a tocar. Yo siento que mejor vete a los United. Sí, ¿verdad? No, es broma. Entre los 40 y 49 se supone que ya, entonces ya nada más estoy esperando. Ya mero, bueno. Pues a Mauricio y a mí nos tocó por ser docentes de la vida. Qué padre, qué bueno. Por ser conductores de Dramarama, Denise. Por ser conductores Primero que nada. Dramarama. Ajá, porque al Canal 11 y a los conductores de Dramarama nos tocó juntos la vacuna. Y entonces, la verdad es que uno, o sea, obviamente Mauricio y yo ya lo hemos discutido, pero sí hay una sensación como de, ya me vacuné, ya no voy a morir, nunca. Nunca. No. Porque ya me vacuné y ya no voy a morir nunca, porque para eso es la vacuna, para que uno ya no muera nunca. Alex, pero lo que le comentaba a Denise es que hemos vivido tiempos tan jodidos y tan de la chingada, y los que vienen, pues no se ven mejor. Lo que pasa es que de nuevo son connotaciones, amigo. Necesitamos certidumbre y queremos creer y necesitamos agarrarnos de lo que sea. Entonces, si ahorita nos tenemos que agarrar de una vacuna, nos vamos a agarrar de la vacuna. O sea, la vacuna ya me protege de todo. Y contra todos abusados, ¿eh? ¿Sí? ¿Sabes qué? Aquí el meme está genial porque lo que incorpora es vacúname, y la vacuna como un sentido de liberación, ¿sale? Exacto. Entonces, más que de protegerme, que evidentemente esa es la parte natural, protección ante el encierro, el vacúname es libérame. Entonces, vacunados nos liberamos y de ahí vamos, como dice el meme, a perrear, o sea, le hace a echar relajo. Lo que viene es la orgía, Alex, obvio. Sí, por supuesto. Que nos escupan en la orgía. Dilo bien, Denis. No, porque puedes hacer tu orgía con cubrebocas, pero el chiste es que te escupan y que digan, ay, güey. Claro. No, ya te pusiste muy intenso. Si quieres, vamos a lo siguiente. Muchísimas gracias a @benshorts por este meme. A lo que sigue. Reflector a las butacas. Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a analizar las audiencias o consumidores o usuarios de determinado producto o servicio. Y el día de hoy, ya que estamos con Alex y que es un gran fan de los Beatles, pues, ¿qué creen? Vamos a hablar de la Sonora Dinamita. No, no es cierto. Vamos a... ¿Quién es la audiencia de la Sonora Dinamita? ¿Qué pasa con Margarita, la diosa de la cumbia? Óyeme, es importante analizar. Que era la vocalista original según entiendo, de la Sonora Dinamita. Sí, los Beatles, ¿qué?
Los Beatles, sí, Alex, ¿por qué te pones de pretencioso? Hablando de Paul Ringo. No, vamos a hablar de la Sonora Dinamita, de lo que es, no es. No es cierto. Gente, quédense. Vamos a hablar que de tu Paul, que de tu John, que de tu Ringo y que de tu George. ¿Quiénes son? ¡Los Beatles! Fíjate, Alex, la otra vez estaba platicando con Denise que en este momento que estamos viviendo post-retro-cyber pandémico, Wow. pues ya las fronteras del conocimiento se están desvaneciendo muy gacho, se están derritiendo. O sea, ahorita ya pensar en derecha o izquierda en términos de política, dices, ¿te cae que hay alguna diferencia? ¿Qué hubo ahí? Entonces, pensando en este momento tan rarito que estamos viviendo, la pregunta es, ¿todavía tiene sentido hablar de los Beatles como ídolos? ¿O cómo podríamos abordar su consumo en este momento? Yo creo, Alex, que ideológicamente ya estamos muy lejos de ellos, sin duda alguna. Pero musicalmente todavía resuenan con ciertas generaciones y con ciertas personas. A mí lo que me llama mucho la atención cuando fui al concierto de Paul McCartney es que había chavitos de menos de 10 años cantando sus canciones. Entonces, es muy importante reflexionar sobre quiénes son las audiencias de los Beatles en este momento, ya sea en un sentido ideológico, ya sea en un sentido musical, ya sea en un sentido de que soy poser y no sé qué cantan, pero pues me vale y me subo. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, planteaste algo muy interesante que para serte franco ahorita me brincó. A ver. Dijiste, tiene sentido y que ya ideológicamente, o al menos si bien recuerdo, palabras más, palabras menos, ¿qué nos dicen ahora los Beatles, no? O sea, si realmente hay o no un impacto. Yo lo que te diría es que pudiéramos separar dos cosas. La primera, la parte musical. Y la parte musical, pues, no tiene fronteras. O sea, y no tiene fronteras generacionales. Hoy día, digo, aunque es para una élite, sí, Beethoven sigue siendo escuchado, Bach sigue siendo escuchado, si nos referimos a la música denominada clásica. Si nos vamos a otro tipo de géneros, Carlos Gardel sigue siendo escuchado, género del tango, a más de un siglo, o a un siglo de su existencia. Y los Beatles, finalmente, en términos de arte, o sea, la música que crearon, yo tengo la firme impresión que no van a dejar de ser escuchados, porque el arte que produjeron a través de la música, tanto las líricas como las composiciones, si escuchas sobre todo y escuchan la parte fundamental cuando se encerraron al estudio y comenzaron a experimentar, perdón, hay temas que son de mucha actualidad. O sea, si tú escuchas, por ejemplo, el álbum blanco Sexy Sadie, híjole, tiene una actualidad bárbara, ¿sí? Bárbara. O si escuchas cualquier incluso rock que recuperaron One After 909 en el disco de Let It Be, pues tiene una frescura a 50 años de distancia bastante agradable. Entonces, esa parte musical me da la impresión y justo cuando mencionas el tema de los conciertos que fueron desde los baby boomers, fuimos los X, fueron los millennials y fueron los que le siguen, trasciende fronteras la parte musical. Ahora, la parte de la significación de lo que también implicaron ellos como movimiento, porque seamos claros, son parte y una piedra angular de movimiento. También tengo la impresión de que no tiene fecha de caducidad, porque finalmente el rock es eso, el rock es para los jóvenes. Ellos formalmente hablando no son rock al 100%, son más bien un pop. Pero dada la calidad musical que tienen y lo que planteó y cómo se produjo en su momento, pues la vigencia me da la impresión que va a tener para muchísimas generaciones, muchísimas. Y yo tengo también otra impresión, que mucho de lo que hoy vivimos como sociedades, en términos desde políticos hasta culturales, pues somos producto finalmente de lo que pasó de los 60 y podemos hacer toda una serie de cortes en términos de política, de economía, de sociedad, de cultura, de música. Somos producto. Tan es así
que si hoy le preguntas, digo, yo me asumo simple y sencillamente como fan, no soy un experto en los Beatles, o sea, los vengo escuchando desde hace más de 40 años, pero si me dices, híjole, ¿sabes qué día exactamente John Lennon compuso A Day in Life? Pues te diría alguna fecha del 67, pero no te sabría decir con puntualidad, honestamente. Pero desde una perspectiva más amplia, sí te diría que la importancia de lo que ocurrió en los 60, en esa década, y de lo que ellos son, reitero, una piedra angular en términos de música popular, vamos a llamarla así. Hoy día no hay un grupo que se le acerque en términos de esa importancia. Sí hubieron muchísimos grupos después de una calidad excepcional. Nosotros los conocemos en la audiencia. Seguramente podemos hablar de Pink Floyd, Led Zeppelin, posteriormente U2, en los 90s, qué sé yo, Nirvana. Vaya, hay desde luego una serie de exponentes sumamente importantes que le imprimieron desde luego y le dieron mucho al rock, pero ¿hay alguna razón por la que alguien afirma, desde luego desde su expertise, pues que como los Beatles ningunos, por todo lo que significó? Entonces sí tengo la impresión de que los Beatles tienen una vigencia, híjole, que creo que mi hijo y sus hijos y sus nietos los van a seguir escuchando. Entonces la audiencia aquí particularmente parte de dos cosas. Una, desde luego, la calidad musical. Es una calidad musical que la ventaja de los Beatles es que pasan de recuperar y hacer una suerte de rock and roll muy rítmico a la británica, a la Beatle, ¿sí? Que fue el sello en el que todo el mundo volvió y dijeron, órale, estos sí imprimieron algo muy propio, muy suyo. Y luego, posteriormente, el hecho de decir, ya no quiero hacer esto, vamos a experimentar en el estudio, dejo de hacer conciertos, y sacan producciones como primero Rubber Soul, después Revolver, para llegar al gran disco, fíjense, considerado a más de 50 años de distancia como el disco emblemático del rock, que es el Sgt. Pepper's. Vaya, o sea, estás hablando de una importancia crucial en la cultura, en la música, en la sociedad. Y no es gratuito, que me recuerdo que se lo escuché a alguien hace mucho tiempo, uno de estos expertos que también hablan hablan desde la música medieval, pasando por la barroca, etcétera, que Lennon y McCartney son el binomio de compositores más importantes después de Beethoven. Entonces, ¿a qué grado tienen esa importancia, impacto, esa penetración y esa trascendencia? Entonces, yo más bien partiría las audiencias en qué momentos desde que surgieron a la fecha. Pero de que van a seguir teniendo audiencia, me parece que alejándome un poco de ese gusto, que desde luego son mi banda favorita, sí me parece que tienen una frescura y una capacidad de trascender las generaciones. Pero fíjate bien, Alex, voy a jugarle un poco al abogado del diablo, ¿ok? Por favor. Los ingleses tienen un marketing poca madre. Poca madre. O sea, lo que me vendan los ingleses, lo voy a comprar. Entonces, William Shakespeare tiene un marketing increíble y que se ha puesto, gracias a este marketing, como el principal dramaturgo de Occidente. Pero eso no significa que existan otros dramaturgos o dramaturgas de igual importancia. Por ejemplo, aquí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, pero no tiene un buen marketing como lo tienen los ingleses. En ese sentido, creo, Alex, que los Beatles tienen un marketing y una infraestructura de publicidad hasta la fecha poca madre, que no tiene ningún otro grupo de rock. Estoy pensando, ¿por qué no los Beach Boys o por qué no los Rolling? Los Beatles tienen este lugar porque son ingleses y porque aparte empezaron como una boy band. Eso es importante recordarlo. O sea, tú, amiguito, amiguita, centennial, tú ahorita mueres por BTS de K-pop, pues así, la semilla, el origen son los Beatles. BTS fueron los Beatles. Entonces, en ese sentido, los Beatles fueron como el grupo políticamente correcto, porque los Rolling pues estaban mucho en las drogas, estaban mucho en el diablo y estaban mucho en la oscuridad. O no tenían como esta buena cara que tenían los Beatles. En ese sentido, creo que sí, el aparato mercadológico
lo tienen ganado ellos. Y la verdad, estas 4 figuras son muy carismáticas y son muy complacientes para muchas audiencias. Ahora, creo que mi primera reflexión, y aquí es importante señalarlo, es que estas generaciones jóvenes que están escuchando los Beatles es porque sus padres les inculcaron este gusto, sin duda alguna. Denise, la cara de Denise, ok. No, a ver, es que, no, déjenme Pues eso, nada más quiero cerrar. Creo que los baby boomers le inculcaron el gusto a los de la generación X, y generación X, que ya son padres y que gustan de los Beatles, están inculcándole ese gusto a sus hijos pequeñitos. Por supuesto que hay jóvenes que llegan directo, porque tiene razón, Alex, su calidad musical es innegable. Sí, y tú sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero creo que es importante distinguir estas 2 maneras de llegar a ellos. Ahora sí, Denise. A ver, es que la palabra. Déjame reencuadrar, porque recuerden que estamos en Reflector a las Butacas y estamos buscando a las audiencias. Y entonces me acuerdo que cuando estuvimos hablando acá, ¿te acuerdas del documental de los Bee Gees? Te dije, yo no sabía casi nada de los Bee Gees, y entonces me sorprendió mucho decir, ¡ay, son contemporáneos! ¡Ay, querían hacer lo mismo que los Beatles! ¡Ay, no! O sea, como todo eso fue para mí muy sorprendente. La verdad es que no sabía nada acerca de la historia de los Bee Gees. Y entonces creo que tenían unas audiencias particulares ahí, que eran no solo las personas a las que les gustaba su música, sino que también eran el faro que iba alumbrando a los demás en la producción musical. O sea, los propios músicos eran audiencia que consumía los productos de los Beatles también para poder producir otras cosas que se pusieran en el mercado inglés y el mercado internacional, sobre todo el mercado de lengua inglesa, ¿no? O sea, del inglés. Ahora, creo que, y aquí voy a agregar algo a lo que estás diciendo, porque aparentemente es un gusto como inculcado, ¿no? Entonces está el baby boomer, que se lo enseñó a generación X que se lo enseñó a millennials, bla, bla, bla. Pero yo digo, hay otra cosa que ha ido pasando en el camino, que son los revivals. Y entonces cada vez que hay revisión de los discos de los Beatles, la película de Cross the Universe, el disco de Bossa and Beatles, el homenaje, el Circo del Sol de los Beatles, el homenaje de Rita Lee a los Beatles, y entonces lo hacen Bossa. Todos los otros, hubo uno creo que de Buenavista o de alguna cosa así como más guapachosona, según creo que me acuerdo, y entonces cada vez que haces una nueva versión, una revisión, una revisita, una nueva película, como te digo, Across the Universe, para mí, por ejemplo, volvió a poner sobre la mesa el significado de los Beatles y la música, y los arreglos son maravillosos y la película es grandiosa, y entonces una generación nueva dijo, ah, mira, ¿no? Mira, esto suena y mira, así se vería, y esto tiene que ver con un contexto sesentero, y creo que están volviendo a hacer audiencias a través pues del remix, ¿no? O sea, siguiendo como con la idea de la memética, ¿no? Everything is a remix, dice un brother ahí en internet, ¿no? Entonces el remix y la nueva versión y lo que hicimos, y por supuesto las influencias, ¿no? Porque quien reconoce la influencia y lo integra en su música, al final del día también te está remitiendo a los Beatles, te está diciendo, ve allá, conviértete en audiencia de ellos porque ellos son mis padres, ¿no? Aunque en mi música yo ya no diga los Beatles, aunque no lo ande pregonando por el mundo, ¿no? Pues te refiere. Entonces ahí hay un montón de audiencias que te digo, no tienen que ver ya con el producto original ni con la mercadotecnia original, sino con un montón de cosas que pasan en el camino. No sé qué piensan. Me parece muy importante estos dos asuntos que abordan ustedes, porque en efecto, o sea, sí hay toda una intención hoy día mercadológica en torno al consumo de la música. Dile Yoko Ono, por favor, que ella no hace nada sin la mercadotecnia detrás. Exacto, o sea, no, esto es cierto. El punto es esencialmente el siguiente. Hay que recordar que los Beatles surgen en un contexto en el que es de la posguerra, es decir, sí. Todo el mundo era un mundo adulto,
vamos a llamarla así, todo lo que se hacía en política y en cultura, en todas las vertientes, era un mundo adulto. ¿sí? Serio, ¿no? Serio, muy formal, acartonado. Recuerden que previo incluso a que se cocinara todo esto, boom, que fue el rock and roll, Ajá. del cual Elvis Presley no es el inventor, curiosamente, ¿sí? ¿Qué eran las grandes bandas? El swing. Y era música adulta, ¿sí? Que jóvenes, bueno, pues se incorporaban, pero no era música que surgiera de ellos. Sí. Cuando la música surge de ellos, ¿sí? Y el primero que lo pone sobre la mesa, el primero que hace rock and roll formalmente hablando, que es Bill Haley y sus Cometas, ¿sí? Curiosamente no tan jovencito Bill Haley, es cuando ante toda esta situación de rechazo al mundo adulto, el mundo adulto trajo una segunda guerra mundial, trajo depresión económica, trajo un desastre, era voltear a decir, a ver, me da la impresión que ustedes, adultos, no están manejando las cosas como de la mejor manera. Ni saben. Entonces, si no la voy a poder manejar yo, casi, este es el dicho, pues denme chance de expresarme. Y cuando surge Bill Haley con el ritmo y el primer, ahí sí, gran ícono del rock and roll, que es Elvis Presley, pues evidentemente es un shock contracultural del momento, un verdadero shock. Tan es así que en Inglaterra, y particularmente en el puerto de Liverpool, los jóvenes John Lennon, Paul McCartney y compañía quieren ser como Elvis Presley, se visten como Elvis Presley, se peinan como Elvis Presley, empiezan a ejecutar ritmos a la manera de Elvis Presley, pero muy pronto hay que también integrar aquí algo que fue muy importante, salvo su mejor opinión. La Inglaterra de finales de los 50s establece un sistema educativo para recomponerse muy peculiar. Eso está en un documental, por cierto, muy interesante de los Beatles. Y a este sistema educativo en el que no importaba que tú fueras o que pudieras o no pagar la escuela, no importaba la clase socioeconómica a la que pertenecieras, si demostrabas determinado IQ, tú podías ingresar a este sistema educativo. Y ahí ingresan Lennon y McCartney, ¿sí? Gente que venía de la clase obrera, clase media, clase muy sencilla, se incorporan a una educación dado el nivel intelectual, o sea, el grado de inteligencia de estos jóvenes. Se incorpora también a George Harrison, si mal no recuerdo. Entonces, esto habla de que es gente que no estaba pensando ya en este rollo de la división de clase, sino estaba pensando en hacer música, hacer arte y expresarse de una manera, como lo hicieron, de una manera inteligente. Sí es cierto, como bien apuntas, Mau, que eran los chicos buenos del momento. ¿Y por qué chicos buenos? Chicos buenos, dime. Y que de hecho después lucharon por quitarse esa etiqueta, o sea... Un poco, pero finalmente el mensaje de la música dentro de sus 264, si mal no recuerdo, composiciones que hicieron a lo largo como grupo, finalmente el mensaje es uno, es el amor. Claro. Ese era el punto, ¿sí? O sea, desde luego hay temas, por ejemplo, nada menos, y el clásico Losing the Sky with Diamonds, el famoso, esta leyenda urbana que significaba LSD, la experiencia con los alucinógenos, un eventual, también leyenda urbana, viaje de John Lennon con María Sabina a probar peyote, en fin, da igual, o sea, eran los 60, había que experimentar. Pero finalmente el mensaje era el amor, ¿sí? Y el mensaje era calidad musical, era expresión, era experimentar. De los cuatro, curiosamente, el más cosmopolita era Paul McCartney. Mientras los otros tres estaban en sus grandes casas, en los suburbios o quizá en los pueblos aledaños, McCartney era el único que vivía en Londres, iba a galerías, se impregnaba del conocimiento de los escritores del momento. De repente le dijeron, no, y hay una banda ahí muy curiosa que trae buen rollo, que se llama Pink Floyd, a ver, vamos a verla. Entonces va Paul McCartney a ver uno de los primeros conciertos de Pink Floyd y hace una muy buena amistad con David Gilmour, que en ese momento no estaba en Pink Floyd, pero era amigo de la banda. Y entonces ves a un Paul McCartney ávido de querer absorber toda la corriente escénica y artística del momento. Entonces, si nos vamos regreso al tema de las audiencias, es
finalmente hay una sola en los 60, son los jóvenes, es decir, vamos a expresarnos, vamos a darle rienda suelta a que ellos sean los que, y seamos, porque también hay que recordar otro absurdo, o sea, los Beatles son famosos teniendo 22, 23 años de edad, y se separan teniendo 28 años de edad, o sea, hacen un trabajo de una trascendencia francamente monstruosa, en el mejor sentido del término, teniendo 28, 30 años de edad. Sí. O sea, cuando la gente apenas comienza, o comenzamos, si lo podemos ver desde una perspectiva de la trascendencia artística, a entender, a conceptualizar, y las grandes obras vienen después de los 30 o a los 40, estos a los 28, 30 ya tenían, ¿sí?, un legado monumental, ¿sí?, monumental. Entonces, eso también habla de que era como que la juventud era una olla efervescente de vapor, que se dan las condiciones y emerge. ¿Qué hace la industria? Y esta es la parte que quiero abordar, que tú muy bien señalas, Mau. La industria se da cuenta y dice, mira, aquí hay consumo, ¿sí? Mira, les está gustando. Mira, pues aquí puede haber dinero, ¿sí? Claro. Entonces, se apertura y es justo el nacimiento de toda una industria que en Inglaterra desde luego inauguran los Beatles, pero ya en Estados Unidos es Elvis Presley, ¿no? Es el nacimiento de este showbiz dentro de la música, particularmente la música popular, y lógicamente se dan cuenta que ahí hay dinero, ¿sí? Que hay mucho dinero. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuánto ganaban los Beatles creo que hicieron un par de conciertos verdaderamente masivos. Uno tengo registrado, el Shea Stadium en Nueva York. Pues ganaron una ridiculez si lo comparan con lo que gana hoy día algún artista cualquiera en un concierto. Es más, Pepe Aguilar gana hoy más que un concierto de los Beatles en los 60. Y Pepe Aguilar es un gran músico mexicano, pero es muy local, vaya, es lo que te quiero decir. Sí. Beatles, la trascendencia, Inglaterra, Estados Unidos, el boom contracultural de los 60 en Occidente, pues era una ridiculez lo que ganaban, ¿sí? Sin embargo, la industria se da cuenta y empieza a producir, reproducir, y todos quienes voltean, ¿y quién es la piedra angular? Pues los Beatles. Los Beatles, entonces ya vienen lo que tú dices, Mau, Rolling, con su vertiente, con su propia propuesta musical, empiezan a catalogarse dentro de los diarios, los niños buenos, los niños malos, da igual, o sea, era finalmente mercadotecnia, pero ¿qué empujó? Empujó el hecho de que los grandes de la industria discográfica se dan cuenta que hay consumo en esto, y hacen millones de dólares. Los revivals que dices tú, Denise, pues por supuesto, pues digo, si hoy se reúne Flans y llena un auditorio nacional, ¿sí? Pues es por o sea, que es sorprendente, digo, no les quito crédito que hacen cosas, hicieron cosas en su momento bonitas y son cantantes con una calidad, o sea, bastante aceptable, pero llenan un auditorio nacional, ¿sí? Pues que no va a ser Paul McCartney, ¿sí? Entonces, sí tengo la impresión, en resumen, que las audiencias al principio fue jóvenes en general, después trasciende en términos literal generacionales, baby boomers, generación X, y nos pasa a nosotros y les pasó a nuestros padres y les va a pasar a nosotros hijos. Cuando va recuperando, vas dándote cuenta que ese legado ahí permanece y se van focalizando audiencias. Hoy día hay mucha gente que dice, no, los Beatles no, pero sí Led Zeppelin. Está bien, ya es al gusto, pero hay una cosa que es innegable y con esto cierro. No podía trascender si no hubiera calidad musical. Es sin duda alguna de simple. O sea, no hay manera de que algo no trascienda, o sea, de que algo intente trascender si no hubiera la calidad musical. Y en este sentido, los Beatles, no quiero ser muy subjetivo o muy personalista al decirlo, pero me da la firme impresión que si es cierto esto que dijo este experto, que son los dos compositores más importantes después de Beethoven, entonces estamos hablando realmente de palabras mayores, ¿no? Yo quiero cerrar esta sección con un argumento y con una pequeña dinámica para Alex. Mi argumento es precisamente lo que planteaba Alex en términos de la generación del concepto de juventud en los 60, que antes no existía. De niño pasabas a ser adulto, fin. Es muy importante cómo ahora entendemos a los jóvenes.
y a las jóvenes. Porque ahora, Alex, hay este aferre cultural de quedarte en la juventud. Entonces, el chavorruco forever. Y ahora, pensando un poco también en que estos chavitos de los Beatles a los 25 años ya eran superestrellas, ahora pienso el caso de Billie Eilish, que a los 19 años es una super, hiper estrella. A mí me parece muy interesante cómo las juventudes de los 60 y de los 2000 tienen unos cambios drásticos de intención, de ideología, de intereses, de mercadotecnia y de cómo venderles las cosas, ¿no? En ese sentido, creo que me parece muy, muy interesante cómo podemos ver estos pendulazos a partir de los Beatles y a partir de lo que se está haciendo ahora en la industria y lo que se está viviendo en la sociedad como de espíritu. Esa es mi conclusión y ahora una pequeña dinámica. Alex, creo que ya lo dijiste, pero solamente para remarcar, disco favorito de los Beatles. Yo me quedo con el Abbey Road, el último que grabaron, no el último que salió a la luz, porque el último que sale a la luz es el Let It Be. Pero ese lo grabaron, se quedaron ahí en la edición, después graban el Abbey Road, ¿sí? Sale el Abbey Road y posteriormente el Let It Be. Incluso en agosto de este año se va a estrenar el documental que se llama Get Back, que nos va a hablar del proceso de producción del disco Let It Be. En general, yo me quedo con el Abbey Road. Como esto es un asunto de cambiar estampitas, yo me quedo con el Revolver. Canción favorita de los Beatles. Canción favorita, Alex. A Day in Life, de Lennon y McCartney, pero particularmente escrita por John Lennon, por la sensibilidad, la manera todas son muy sensibles, desde luego, artísticamente hablando. La siento una obra monumental por la enorme capacidad de conjuntar ritmos, voz, feeling, orquesta. O sea, a mí se me hace una verdadera monstruosidad artística, de nuevo, desde una perspectiva muy positiva, que hoy día claro, está Stairway to Heaven de Led Zeppelin y después escuchas muchas otras cosas posteriormente de Pink Floyd, no sé, diga The Wall, pero la base de todo esto, o sea, Queen, Bohemian Rhapsody, pero la estructura en cómo manejan una introducción de esa naturaleza, la voz de Lennon, el increchendo, el intermedio de Paul McCartney, te cuentan una historia, hay un storytelling muy interesante en A Day in Life y concluyen con esa fuerza. Entonces te das cuenta por qué de repente Queen se voltea y dice, caray, esto está bueno. Lógico, hicieron cosas soberbias como, reitero, Bohemian Rhapsody, ellos, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, y etcétera, etcétera, pero la base finalmente fueron ellos, y tú escuchas A Day in Life y tiene también una actualidad maravillosa. Fíjate bien, Alex. Siguiente pregunta. Penúltima. Pero a ver, tú dime cuál es tu canción favorita. Here, There and Everywhere. Es una belleza, es una belleza. Es una belleza. Denise, a ti te vale madre los Beatles, ¿verdad? No me vale madre, pero voy a ser más básica. A lo mejor a mí me gusta Hello, Goodbye. Entonces. ¿Sabes qué pasa, Mau? Ahorita que dijiste esto con el tema de Denise, y esto es bien importante. También tiene que ver las generaciones de la X en adelante con una biografía, o sea, con la manera en cómo tú creces la vida. Y yo tengo gente contemporánea a mí, pues que la verdad los Beatles dicen, sí, lo escuchaba mi papá, pero no me dicen nada porque a lo mejor yo no crecí con ellos de manera permanente. A título personal digo, bueno, pues yo lo primero que escuché fueron ellos porque a las 7 de la mañana estaba Radio 590 La Pantera en AM, y yo desde las 6 de la mañana, pues cuando me iban a llevar a la escuela, pues mi papá ponía ahí. Alex. Entonces, de repente, pues era la hora de los Beatles, porque acuérdense que hubo una hora de los Beatles durante 40 años, creo que ahí sigue, si mal no recuerdo. Entonces, pues, interioricé desde chavito, y lo primero que me acuerdo que en ese tiempo todavía existe Suburbia, aquí en el Eje 6 de Insurgentes, en la Ciudad de México. Voy a Suburbia, y cuando veo el disco, el Rubber Soul de los Beatles, y le digo a mi papá a los 6 años y medio, y papá, ¿me lo compras? Y relaciona el tema Beatles, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese disco
lo puse y escuché, y de repente juntaba mi domingo y le decía, oye, ¿me puedes volver a llevar? Sí, ¿por qué? Porque pues vi otro de los Beatles ahí. Entonces eran las ediciones de Capitol en ese tiempo, pues, reedición de la reedición. Y cuando muere John Lennon, yo tendría 8 años de edad, muere en diciembre del 80, pues viene el Reloaded que tú mencionas, Denise, el mercado. Muere Lennon, pues es el momento, ¿no? Alex, dime. Yo conozco a Denise hace 10 años. Pero porque crecí con ello, pero ahorita como lo que me vas a decir yo creo que va por ahí. Nunca he escuchado decir a Denise, traigo en la cabeza Get Back, vamos a poner un disco. Jamás. Es más probable que ponga un disco de los Rolling o de Who que de los Beatles. ¿Sí o no, Denise? Sí, es cierto, pero el que no lo hayas escuchado no significa que yo no lo escuche. Exacto. O sea, más bien pero aquí no hablamos de la significación, ¿no? De tu top 10 de gustos. Así de gustos de corazón. Hace más allá de que le reconozcas su... O sea, está más cerca de mi corazón los Rolling. Ahí está. Creo, sí. Pero te digo, para mí el revival, por ejemplo, de Across the Universe, ese es un disco que yo visito y revisito y que escucho muchísimo. Ese está... Pero es el revival. No importa, pero son los Beatles. Pero está padre, la llevó a los Beatles. O sea, cuando ves Across the Universe, entonces ves la película y ves todo lo que significa la secuencia de lo que estos muchachos tenían en la mente. Y obviamente dices, a lo mejor no voy a escuchar el Please Please Me, Mau, el primer disco, pero ya me dice algo Across the Universe. Entonces, si muy probablemente le decimos a Dennis, oye, ¿cuál es tu relación con los Beatles? Pues es Across the Universe. Entonces, te digo algo con eso. Con eso ya tuvo para que sobrinos o las generaciones que vengan, Dennis agarre y les diga, mira, esto de esta película y ese soundtrack, la neta, me dice algo. Sí. A lo mejor el sobrino o quien se venga dice, a ver, y ahí está el legado. O sea, no hay que... Conozco las otras versiones, las escuchaba, pero a mí particularmente Across the Universe y los arreglos que hicieron y las voces que lo cantan me pareció extraordinario, es lo que más me llega. Y quiero que sepan que llegó la Inchi, porque la Inchi es tu super fan, Alex. Inchi. Esos. Y la Inchi. Alex, ¿a quién eliminarías de los Beatles? Expulsación. Híjole, qué buena pregunta. Porque sin vergüenza, ¿eh? Yo creo que los Beatles en realidad no son 4, los Beatles son 6. El papel que jugó George Martin como productor. Ay, no, vaya. Alex ya se está saliendo por la tangente. Voy a eliminar a George Martin. No. Porque los Beatles no pudieron sonar como los Beatles sin George Martin. Los Beatles no pudieron tener ese orden, esa estructura, esa planeación. Vaya, aunque puede sonar hasta ridículo, pero esa planeación estratégica sin Brian Epstein, su manager. Tan es así que cuando intempestivamente muere Brian Epstein en el 67, pierden brújula estos muchachos. Entonces, pues ¿no ves que dicen que Brian estaba súper enamorado de John? Eso es un mito urbano, Dicen que sí, o sea, según Barry Miles, uno de los biógrafos más importantes de los Beatles, que gozó de la amistad y sigue gozando de la amistad de Paul McCartney, todo parece indicar que sí, o sea, pero como toda historia... Sí necesitas estar infatuado de tu cantante que representas, de alguna manera. Sí, pero ¿a cuál eliminaría? Híjole, yo de los 4, Alex, no de George Martin ni de Epstein, no, de los 4. Es como decir, a ver, fíjate, lo voy a poner más dramático. Un ser humano tiene 4 extremidades, 2 brazos y 2 piernas. ¿Cuál te eliminas? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque los 4 en su punto... fueron muy necesarios para concebir la idea y la materialización de los Beatles. Si me apuras, y llevándolo al extremo para contestar la pregunta, muy probablemente hubieran sido los Beatles, no sé hasta qué tanto alcance, pero sin Ringo Starr. O sea, Ringo Starr sabía que iba a haber sido eso. Pero aún así Ringo implicó, híjole, un aporte de valor desde un punto de vista del carisma.
Siempre lo basculeamos, pero sí es talentoso ese muchacho. Era un gran ejecutante de la batería. O sea, yo tuve la oportunidad de ser baterista profesional, tuve un grupo de rock hace muchos años. Y desde luego te volteabas y decías, bueno, ¿quiénes eran los bateristas del momento? Pues evidentemente John Bonham de Led Zeppelin, Neil Peart de Rush, o sea, desde luego hay gente que son virtuosos. Tú a Ringo Starr no le escuchabas desde luego un virtuosismo desde una perspectiva del gran redoble, del gran sincopado, pero era un sujeto que no necesitaba métrica, la traía en la mente y todas las ejecuciones en percusión que hizo con los Beatles, perfectas desde el punto de vista del tiempo. Entonces, ¿podían prescindir de él? Sí podían prescindir. Probablemente un baterista seguir siendo Lennon y McCartney y con el gran aporte de Harrison, sí. Pero, híjole, lo que hizo Starr, la verdad es que espectacular. Habrá que prescindir de Ringo Starr en todo caso. Alex es muy buena persona, pero para darle una caricia en el alma después de este exabrupto con la pregunta, ¿con cuál Beatle te echas unas chelas? 1, te pones una borrachera épica, pero una borrachera muy divertida. ¿Con quién? Épica. Yo creo que porque también le encantaba, para como soy yo y los temas que me gustan. Yo creo que con George Harrison. Yo también. Invítame, y hacemos la fiesta y después nos drogamos y nos vamos a la India. No porque Lennon o Lennon y McCartney no sean profundos. O sea, la verdad es que cada uno en su vertiente tenían de verdad algo singular y por eso son lo que son, ¿no? Que aportar. Pero en términos de lo que implica, y reitero, de acuerdo a mí, a como soy yo, híjole, una conversación con George Harrison hubiera sido franca. Lo ves desde un punto de vista, incluso hasta cómo muere George Harrison, ¿sí? O sea, George Harrison muere de 59 años de cáncer pulmonar, y cuando le preguntan y lo van a ver, él dice, tranquilos, me voy a ir en paz, ya voy al encuentro del Padre, ¿sí? Entonces, con un misticismo y una cosa... Ya déjenme ir. Brutal, o sea, dices, wow de sujeto, ¿no? Wow. Y esto no quiere decir que con McCartney no sería una plática riquísima, o Lennon de vivir, el propio Ringo, yo creo que Ringo ha de ser un conversador fenomenal y uno se la ha de pasar bomba con él, ¿no? Pero yo me quedaba con Roche. Así nos vamos a la siguiente sección. Gracias. Esto es Escena 1. Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un estímulo, vamos a foreverear, vamos a conversar porque podemos y porque queremos. Y el día de hoy, como fueron las elecciones del 2021, vamos a hablar sobre qué carajos va a pasar en este país. Si valió la pena votar o no votar. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar en el futuro? Denise, a ver, te dejo la batuta. Fíjate que, a ver, ya pasó lo que tenía que pasar para cuando vean este programa y entonces pues ya convencerte de que votes o que no votes ya es estéril en este momento. Pero yo creo que necesitamos tu visión, Alex, sobre esto como politólogo, porque hay una cosa que la gente creo que no entiende muy bien. Te diría, ¿por qué es importante mi voto? ¿Hasta dónde es importante mi voto? ¿Cómo se inserta eso en el juego de la democracia? Y yo, porque soy luego una detractoria también a veces también de la democracia, digo, a veces la defiendo y a veces no, pero es también, he escuchado mucho y creo que lo hemos visto también mucho en redes y es que si no votas no te quejes, y yo estoy en contra de eso. Yo digo, no, si no voto yo igual me puedo quejar, porque estos señores elegidos gobiernan para mí, para todos, y tienen, después de haber sido elegidos, tienen una responsabilidad por el cargo que ostentan, independientemente de si yo voté y si voté por ellos o no. Porque además en el juego de la democracia es eso, una mayoría eligió a un señor, pero si la otra minoría o las otras mayorías no lo eligieron, pues también tendrían derecho a reclamarle por su desempeño, ¿no? Entonces, en ese sentido,
votar o no votar, sí vale no votar, sí podemos exigir aunque no votemos, qué tan importante entonces es votar. Y la otra, que también te digo es otra de las aristas que luego tengo acerca de la democracia, es que es una democracia que solo está justamente pues ceñida a la representatividad a partir del voto. Y entonces, que hemos discutido mucho Mauricio y yo aquí cuando es que los ciudadanos se tendrían que involucrar, pues se tendrían que involucrar con qué y desde qué mecanismos de participación, porque también es muy fácil echarle la bolita a los ciudadanos cuando tampoco hay suficientes mecanismos de participación para que nos involucremos verdaderamente en el ejercicio de la democracia todos. A ver, ya te aventé un chingo de bolitas, a ver, ¿qué? No, muchas gracias. En efecto, metiste una cantidad muy importante de aspectos y de preguntas. Voy a recuperar las que recuerdo de bote pronto y partiendo de que yo creo que es esencial esto que mencionas, el decir votar o no votar. Uh-huh. Tenemos que pensar primero que cuando hablamos de democracia, ¿qué tipo de democracia estamos hablando? Entonces, las adjetivas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una democracia electoral, es decir, que a partir del voto se eligen a los gobernantes. Sí. En México, desde los 30 del siglo pasado, ha habido elecciones ininterrumpidas. Que las controlaba en la época del priismo el gobierno, bueno, pues eso es otro asunto, y que a finales del siglo XX se ciudadanizó el órgano electoral y ya el famoso ya tu voto cuenta. Sí fue cierto, y es cierto, eso es una realidad. Pero desde una perspectiva de la democracia electoral, yo te diría que es un deber cívico votar. Okay. ¿Sí? Un deber cívico. ¿Por qué? Porque es una primera responsabilidad como ciudadano. Y el ciudadano, si nos vamos desde la perspectiva pues, más elemental del término, el ciudadano, para ser ciudadano, no desde un punto de vista meramente normativo, que ciudadano eres a los 18 años, ¿no? Entonces, mi hijo es ciudadano, mi hijo formalmente hablando no es ciudadano. ¿Por qué? Porque no tiene los derechos, o sea, no tiene las obligaciones que le corresponden a un ciudadano dada su edad. Sí. Pero desde una perspectiva real y, o sea, tanto normativa como conceptual, o sea, es un deber cívico. O sea, es decir, participar en los asuntos de tu ciudad implica elegir a tu gobernante. Sí. O sea, implica tomar una decisión, fíjate, este es el punto, tomar una decisión para votar, hacer un acto de reflexión por quién votar y ejercer tu derecho de voto, ¿sí? Entonces, aunque el voto es libre, universal y secreto, no estoy apelando a que debiera de ser obligatorio, no porque nadie te puede obligar, porque es libre, ¿sí? Sí. Pero sí apela a un sentido de responsabilidad ciudadana. Entonces, si me preguntas, ¿votar o no votar? Hay que votar, o sea, aunque por quien votaste no gane, porque así es la democracia. ¿Sí? Ya cerraron las casillas, sí, entonces ya cerraron, ya terminó. Lamentablemente en México el tema de la democracia es un tema de suma cero, ¿sí? Quien gana cree que gana todo y quien pierde creyó que perdió todo. Y así no es la democracia, o sea, la democracia justo de lo que busca es, ok, ganaste tú, o tu fórmula, la mía perdió, pero eso no significa que soy menos, sino que tengo la posibilidad de oponerme a tu proyecto. Entonces, sí tengo el derecho y la responsabilidad. Hablemos aquí de la palabra responsabilidad. Ese yo creo que es la clave. A ver. La responsabilidad de ejercer tu derecho, de elegir, porque es una responsabilidad con tu demarcación, con tu distrito, con tu alcaldía, con tu entidad, con tu país. Si no se hace, no quiere decir que, a ver, lo señalaste muy bien. Si no votas, no reclames. No, sí puedes reclamar, por supuesto, porque finalmente, aunque no hayas ejercido, o sea, no hayas sido lo suficientemente responsable para ir a votar, sigues siendo parte de una ciudadanía y tienes definitivamente, entre parte de tus derechos, pues exigir, ¿no? Claro. Exigir. Pero el grado de exigencia eventualmente puede ser, o sea, es, a ver, vienes y te quejas aquí en la casa de que no hay agua, pero pues la neta no das ni 100 pesos para el gas, ¿sí? No seas cruel, ¿no?
O sea, bueno, pero espera. Éntrale. Porque en esta Tienes derecho del agua y de bañarte. Pues sí, porque eres parte de la casa. Pero aguanta, porque en esa Pero si misma vienes y me metáfora, reclamas de una manera notable de que, ay, ¿por qué no hay agua? sí. Tienes razón, pero estaría bien padre que ya que tienes edad para trabajar y para producir, pues que por lo menos de tu corazón salga, mira, aquí están 50 pesos para el gas. De tu órale. corazón. Pero, Sí. espera, porque en esa misma metáfora alguien podría decir, pues que yo sí pago impuestos, por eso tengo derecho a exigir. O sea, si seguimos esa metáfora, ok, nos fuimos yo al sí tema de pago. los servicios. Tienes derecho a exigir desde una perspectiva que el servicio se te otorgue. ¿Sí? Pero, por ejemplo, vamos a verlo desde este punto de vista. El gobernante toma una decisión que por alguna razón no fue la más adecuada, por lo que quieras, y de repente hay inflación, ¿sí? Eso va más allá de si pagas o no impuestos. Es la decisión de un gobernante que en su mente, Sí. dada una circunstancia, llevó a cabo y generó incertidumbre, fuga de capitales, se encarecieron las cosas, resultado, inflación. ¿Tienes derecho a exigir? Claro que tienes derecho a exigir. Sí. Sin embargo, si hubieras votado, como que esto toma un mayor sentido. Tendrías más derecho. No más derecho, no, es que no se trata más o menos derecho, se trata de que finalmente hay una responsabilidad de hacerlo, ¿sí? Si no votas, ok, formalmente hablando no pasa nada. Pueden, dentro de los 90 millones que acaban de votar, bueno, que estaban en la lista para votar, pues votaron la mitad o menos de la mitad. ¿Qué va a pasar? Los otros 50 millones no tienen derecho a reclamar. No, sí tienen derecho y poner en sus redes sociales. No me gustó que estos tengan la mayoría, no me gustó que hubiera Congreso dividido. O sea, claro que hay el derecho, pero tornaría mejor, ese es el punto, un mejor escenario, el hecho de que hubiera una participación mayoritaria, porque esto te habla de involucrarte realmente en los asuntos de la ciudad. ¿Sí? O sea, realmente habla. Tú decías, es que no hay los mecanismos de participación. No me lo vas a creer, pero sí los hay. Que no los difunde el gobierno, no los difunde el Congreso, o no le interesa al ciudadano entrarle, eso ya es diferente. Alex, claro, por ejemplo, ¿cuáles? Es un tema cultural. ¿Manden? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles mecanismos? Cada legislador tiene una casa de gestión ciudadana. O sea, tienes 300 casas de gestión ciudadana en el país. Tienes el derecho, respaldado en la Constitución, de libre asociación. Hay mecanismos de participación. Señálenme dónde, ¿sí? Que no se quieran reunir a participar o no quieran organizarse para participar. Eso ya es diferente. Ya es un tema no en la ley, no de norma, y es un tema de cultura, ¿sí? O sea, entonces, ¿por qué? Porque también ahí sí concedo. Hay los incentivos para hacerlo, eso ya es distinto. No, generalmente no hay los incentivos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me asocio? ¿Para qué me organizo? Pues iba a pasar lo mismo de siempre. Van a cooptar a la organización, la billetean y pues el reclamo ya valió, ¿no? Que es, digo, siendo muy banales y muy simples, no siempre pasa, pero imaginemos que va por ahí dentro de esta idea colectiva. Pero el punto es que si los hay, y tan los hay, que hay organizaciones, generalmente son las que tienen determinado poder socioeconómico, pero también hay unas que no lo tienen, que con voluntad se organizan y ahí están dando lata y se están oponiendo y lo están haciendo. Entonces, decir, no hay los mecanismos, yo lo vería más por un tema de voluntad. Sí es cierto, reitero, el asunto de los incentivos, pero es algo que he discutido en distintos foros y en distintos espacios, en muchos lados. Lo que eventualmente sí tenemos que cambiar de chip y mejorar es la cultura democrática. ¿Y qué es la cultura democrática? Interiorizar los valores del respeto, la tolerancia, el diálogo, la retroalimentación, que si hay debate no te enojes, que si hay discusión nadie salga ofendido, porque así es la democracia. Hoy día lo que vemos en México es justo, y tuve la fortuna de platicar con el autor de uno de los libros de reciente aparición,
muy bueno, lo voy a recomendar al final, voy a decir el nombre al final, pero que decía algo bien interesante. Antes los políticos estaban allá y la sociedad aquí, entonces estábamos en un rollo muy cool y la sociedad dialogábamos, porque pues, los políticos allá, los corruptos, no sirven, vamos a quitarlos, vamos a poner otro. Entonces no sirvió el PRI, luego pudimos poner al PAN, no sirvió el PAN, pues vamos a poner a Peña Nieto. Y de repente sirvió Peña Nieto, pues nos encantó Andrés Manuel, ahí está Andrés Manuel. El tema es que cuando asciende Andrés Manuel al poder, buena parte de la narrativa de esa sociedad resentida y frustrada llega al poder. Y entonces cuando antes la sociedad tenía una misma narrativa y un diálogo entre ella versus la política, es una buena parte de esa narrativa social se instala en el poder. Y entonces es cuando viene la polarización. Y ya son los malos, los neoliberales, los conservadores, pero ya esa frustración hecha gobierno. Entonces, ahí es donde se partió el diálogo. Oye, eso Alex, no tiene nada democrático. Hay un término que leí ahora en el muy sonado artículo de The Economist que salió justo en la semana del falso Mesías. Sí. Y estaría padre que nos cuentes tú, porque pues una está aquí siendo estúpida e ignorante en la vida, pero ¿qué piensas tú de este término de necrofilia ideológica? Me encantó el término. Híjole, pues de entrada es un obviamente están acusando a López Obrador de necrofilia. Sí. ¿No? Ajá. Sí, o sea, estamos hablando finalmente de que también esta gente de Economist son unos magos para cabecear y son unos magos para encontrar conceptos pegadores e impactantes. Tienen buen marketing, ¿ves? Tienen un gran marketing, son muy, muy buenos. Sí. Hablar de necrofilia ideológica habría que ver finalmente en qué sentido. Y yo por lo menos interpreto que para la manera en cómo observa The Economist su realidad o lo que ellos dan por válido, considerado, pues Andrés Manuel es alguien que justo no tiene una ideología definida, ¿sí? Entonces es la muerte de la ideología hecha gobierno, porque dice que es de izquierda cuando formalmente hablando no es tan de izquierda. De repente tiene ciertos tintes que evidentemente todo el López Obradorismo va a negar, pero de cuidado neoliberal de las finanzas en la medida en que pueden. Entonces, si hay ahí un mix, que yo alguna vez, no sé si lo dije con ustedes hace un año o en otro espacio, pues es un como echeverrismo reloaded, ¿no? O sea, sí es toda esta idea de los 70 traídas para acá. Y yo sí te diría que sí hay una ideología. Okay. Por supuesto que existe, o sea, es la del nacionalismo revolucionario que pondera la parte social, pero nos engaña con el asunto de primero los pobres. El primero los pobres pega muy bien de nuevo, en este asunto que bien menciona Mau, del marketing, o sea, sí es impactante, pero cualquier dato que saquemos de donde ustedes me digan, pues le va a enfrentar a la realidad y contrasta con esa afirmación demagógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues primero los pobres, hay 200 datos que te dicen no es cierto, pero es impactante porque en la audiencia del López Obradorismo y de la 4T es fundamentalmente emocional, sumamente pegadora, y quien es López Obradorista se engancha en esa emoción y no hay argumento que pueda con eso. Entonces, si hay una ideología, lo que hace The Economist es finalmente, pues es una lucha contra el populismo, ¿sí? Y López Obrador, al final de cuentas, es un populista, ¿sí? Entonces, The Economist, lógicamente, al hablar de este concepto, pues lo que está haciendo es poner sobre la mesa, pues, su combate al populismo. Y el populismo de López Obrador sí es evidente. Alex, para cerrar esa sección, y no es que le juguemos a ser monividente, ¿cuál crees que sea el escenario consecuente de estas elecciones? Tú que eres un especialista, analista, ¿qué va a pasar? Y no estamos jugando a ser pitonizos, simplemente estamos confiando en la tendencia y la probabilidad y la capacidad analítica de Alex. Oye, pero espera, antes que otra cosa, me gustaría, sí, en este camino, porque a lo mejor a la gente luego le cuesta entender un par de cosas. La división de poderes
y por qué era relevante y por qué se estuvo diciendo mucho que era importante que hubiera una división de partidos o que hubiera pluralidad de partidos en la Cámara. Porque por un lado podría alguien decir, oye, pues mejor para que ayude al presidente, pues que tenga la mayoría, porque si no, pues ese pobre cabrón siempre se lo están contrapunteando, ¿no? Contrapunteando, contrapunteando, pero también sin la N. Y por otro lado, pues todo este discurso justo, que creo que es mucho más sano, pero bueno, la idea es el otro discurso donde no, lo que necesitas son contrapesos. ¿Y en qué medida sí en este país de tal presidencialismo hay estos contrapesos? Y a partir de ahí que nos digas, a ver, ¿qué puedes ver que va a pasar? No lo sabemos porque estamos grabando antes, pero cuando ustedes vean este programa, escuchan este programa, pues ya sucedió. Ya sucedió. Dos cosas. A ver, el tema de los contrapesos. La idea precisamente de un Congreso dividido es precisamente, y es la idea de toda democracia, sí, de generar entre la pluralidad política que se presenta, la necesidad de que se lleven acuerdos y que se lleven negociaciones y que todos los puntos de vista, aunque sean minoritarios o hayan sido derrotados en las urnas, cuenten. ¿Sí? Entonces, es importante porque eso hablaría de una mayor representatividad. Es decir, si hay, vamos a hacerlo muy sencillo, muy banal. Si hay 5 expresiones y de estas 5, cada una tienen fuerza por un 20%, pues para formar mayoría tienes que tener 3 para hacer avanzar una ley, ¿sí? O sea, debes de tener mayoría para hacer avanzar una ley. Entonces, se tienen que poner de acuerdo al menos 3 para echar adelante cuando se dividió entre 5 la fuerza política del Congreso, por ejemplo. Cuando esta fuerza política en realidad es una sola en un 60%, vamos a imaginarlo desde esa perspectiva, pues tienen la mayoría y lo que haga y diga la oposición, pues no va a contar. Entonces, ahí desde luego la perspectiva, y tienes toda la razón en plantearlo, de que va a haber, se trata de que salga adelante o no el proyecto del presidente. Sí. Sí y no. Sí cuando, se trata o estamos viendo que en un momento dado hay una oposición responsable, y una oposición generalmente responsable en una democracia entiende que de determinadas políticas hay que acompañarlas. Entonces, por mucho que tenga mayoría, se acompañan. Aquí lo que está y ha estado en juego es, a ver, todo esto que está haciendo el nuevo régimen parece que está haciendo, y no parece, o sea, ellos quieren instaurar una nueva institucionalidad o romper con el paradigma de lo que hubo en los últimos 30 años y quieren instalar una visión propia de gobierno. Sí. Esto parece indicar en términos de resultados que no está siendo lo más adecuado. Y me voy a los resultados meramente técnicos, no si me gustan o no. Hay mayor desempleo, hay una crisis económica que no se manejó, el tema sanitario pues, también parece que ha sido no manejado de una manera tan eficiente. En fin, hay una serie de datos, Pemex, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, inversiones, etcétera, que todo parece indicar que lo que están manejando no está siendo muy eficaz, que digamos. Entonces, lo que se pone sobre la mesa en una elección es decir, a ver, en el Congreso, en el lugar donde se hacen las leyes, en el lugar donde se aprueba el presupuesto, pues ante una situación así valdría la pena que haya un equilibrio para que se fuercen a negociar y los puntos de vista opositores, apelamos a que haya una oposición responsable, pues sean considerados y lo que resulte sea, si no lo mejor, al menos lo menos peor. Entonces, por eso la importancia de un Congreso dividido, de un Congreso equilibrado para crear acuerdos. Ahora con esto de la elección, que como bien señalas, la transmisión está dándose justo ya cuando cerraron las casillas, están saliendo los primeros resultados, y siendo que está grabado el viernes pasado, yo lo único que podría apuntar son 2 cosas. Una cosa va a ser el tema local y otra el federal. El tema local es muy peculiar. De las 15 gubernaturas en juego, al menos en las encuestas que hay hasta el momento, es curioso, se divide, ¿sí? O sea, no todo va para Morena. Eso es
muy peculiar. Hay estados donde sí es muy claro la tendencia del régimen, Sí. pero en otros donde no tanto, ¿eh? Okay. Hay estados, por ejemplo, a mí, de acuerdo a las encuestas, me pareció francamente sorprendente el caso Sinaloa. Ajá. Un gobierno muy bien, o sea, muy bien considerado, aprobado, con un gobernador con muy buena reputación, que hizo cosas francamente interesantes y que tú siempre lo veías en la lista, en las partes, los primeros lugares de la lista de aprobación de mandatarios estatales. ¿Qué creen? Morena iba adelante en las encuestas, ¿sí? Okay. O sea, cuando todo parecía indicar la lógica de que, pues bueno, este gobernador, Quirino Díaz del PRI, lo está haciendo bien, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, la gente va a pensar en la continuidad. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Morena? Entonces ahí pensamos, no es tanto Morena, es que el candidato del PRI, pues como que no era tan bueno, entonces la gente está pensando en Morena más, ¿no? Pues como una suerte de cambio para ver qué show. El caso Nuevo León. A ver, vienen de un candidato independiente, el Bronco. De repente sale Clara Luz. Tiene esta gran crisis que no sabe manejar, ¿sí? Con el tema de Ranier y la secta esta. Y de repente se posiciona de Movimiento Ciudadano Samuel García. La verdad, pues alguien que pues es todo lo contrario a lo que pudiera hacer o necesitarse como político en una entidad. Y puntea, ¿sí? Entonces, caso extraño de un manejo de crisis mal llevado y que los neoloneses dicen, ok, Clara Luz no, porque iba arriba en las encuestas al principio antes de esta crisis, y se le cae la candidatura y repunta a Samuel. Pero en Guerrero hay una crisis similar con el caso Félix Salgado, el famoso tema de las acusaciones de abuso sexual. Sí. Pelea la candidatura, no la obtiene, el INE se la niega, ¿sí? Se la niega, mete a la hija y con todo y todo, Morena sigue ahí. Entonces, por eso tengo que se divide en una cuestión muy local, o sea, de cómo en cada entidad vislumbran su contexto, consideran a su gente, consideran a los candidatos. Ese es un tema, y el otro es ya el nivel federal, el tema de el Congreso de la Unión. Yo me atrevo a decir, ahora sí que generalmente me acuerdo que tenía un profesor en la facultad que decía que los politólogos somos profetas del pasado. Ajá. Entonces, ahorita considerando que son domingo 8 cacho de la noche, que se dan las elecciones, yo tengo la impresión de que Morena va a llevarse la mayoría. Okay. Mayoría simple. Okay. No la mayoría que le permita esta mayoría calificada para que por sí mismos modifiquen la Constitución. Okay. Yo tengo la impresión que se va a llevar la mayoría simple. Sin embargo, habrá que esperar porque esta elección particularmente va a tener una serie importante de litigios. Es decir, de muchas elecciones, tanto pequeñitas como a lo mejor incluso hasta a nivel gubernatura, que se van a dirimir en los tribunales. Entonces, formalmente hablando no está cantado, pero yo me atrevería a decir, dadas las cifras y dado el mood y dado todo el empuje, que no hay que negarlo, pues finalmente el presidente empujó a su partido, pues es... Sí, claro. Pues Andrés es un priista de clásico, vaya, ¿no? Entonces tampoco, digo, se asustan o nos asustamos, o sea, sobre todo las generaciones actuales que no conocieron ese PRI, pero los que sí conocimos ese PRI, o sea, Andrés Manuel es un priista clásico, vaya. De, ¿no? Catálogo. De manual, diría yo. Sí, de manual. Hasta de manual, ¿sí? Nada más que Andrés Manuel, a diferencia de los políticos priistas presidentes de aquel tiempo, tiene una pequeña diferencia. Andrés Manuel se quiere sentar en la mesa de Juárez y Madero. Y el resto de los presidentes, al menos desde Lázaro Cárdenas hasta Zedillo, con un poco la excepción de... Y se dieron cuenta muy rápido, con López Portillo, que quería ser Quetzalcóatl, o se creía heredero de Quetzalcóatl, o Luis Echeverría, que se asumía incluso como... Hay un diario de la época que era el cuarto movimiento de historia con don Luis Echeverría. ¿Será el nuevo Mesías? Rápidamente lo sustituyó José López Portillo, lo mandó de embajador a las Islas Fiji y ahí se acabó el tema, ¿sí? Ninguno quiso sentarse en la mesa de Juárez y de Madero, y Andrés sí se quiere sentar en la mesa de Juárez y de Madero. Y para sentarse en la mesa de Juárez y de Madero,
todo parece indicar que va a querer hacer todo lo que esté en su mano para ello, así cueste el país. Entonces, ese es como que el detalle. Por eso, ojalá, espero no equivocarme, que si Morena al menos tiene la mayoría simple con todos sus aliados, no le alcance la calificada, porque entonces ahí sí nos vamos a ver en un escenario muy complejo, en el sentido de que con una mayoría calificada van a poder incluso hasta reformar la Constitución a como quieran, y pues así pasa en la democracia. Pero yo no dejo de pensar en este escenario, que lo dije desde el primer momento en que llegó el López Obradorismo al poder. No me extrañaría la posibilidad de una extensión de mandato de Andrés Manuel. Si esto pasa de una mayoría calificada, no me extrañaría ni tantito que a la Suprema le eligieran como Tribunal Constitucional, hubiera ahí una modificación muy peculiar. Sí. ¿Y qué creen? O sea, si ustedes se fijan en las mañaneras, de repente suelta la víbora, ¿no? Sí. Pues yo voy a ciertos lugares y la gente me pide la reelección, pero yo me voy a ir a mi rancho en septiembre del 2024. Ajá. O sea, empieza a soltar. Entonces, una mayoría calificada apelaría a la tentación López Obradorista. Tentación, reitero, todavía no sabemos, pero sí abriría mucho la tentación y la puerta de una eventual, no reelección, fíjense que es muy distinto, ¿eh? Reelección implicaría llamar a elecciones, que Andrés Manuel esté en la boleta y que volviera a ganar. No. Extensión de mandato. ¿Qué creen? La Constitución dice que me vaya en septiembre del 2024. Modificámosla para que pues, el proyecto necesita todavía otros añitos más. Modificamos la Constitución para que me vaya en septiembre del 2030. Es septiembre, ¿no? No pasa nada. Sí. No, sí pasa. Entonces, una extensión de mandato, creo yo, que mandaría una señal, pues, definitivamente preocupante, ¿no? En muchos sentidos. Y con este pensamiento, nos vamos a la siguiente y última sección. Gracias. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. Ya llegamos a Souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos. Denise, ¿qué nos quieres recomendar? Les voy a recomendar un disco muy favoritísimo de mi vidísima y es el disco de Café Tacuba, Un Viaje, que es un disco que grabaron, no me acuerdo si que fíjate, 6 y 7 de octubre del 2004 y creo que fueron los 15 años en el Palacio de los Rebotes. Sí. Y yo estuve ahí, entonces por eso me emociona más. Tiene 3 discos y hace un recorrido padrísimo de la música hasta ese momento. Además son divertidísimos, están bien requete estúpidos, entonces tienen unas colaboraciones por ahí, tienen nuevos arreglos, tienen mucho punch y me encanta. Yo estoy ya esperando que saquen otro de estos, ¿no, Mana? Pero por lo pronto está, y esta es la otra recomendación, pusieron en YouTube el concierto de los 30 años. Entonces está ahí el concierto en video. Te digo, no sé si van a sacar a lo mejor un disco, pero por lo pronto lo subieron al canal de YouTube. Ahí no me acuerdo cómo se llama. Ahorita se los busco en lo que Mauricio y Alex dicen su recomendación. Yo les voy a recomendar uno de los discos en concierto más favoritísimos de mi vida. De tu vidísima. Donna Summer, Life and More. Donna Summer es la reina del disco, pésele a quien le pese, cuéstele a quien le cueste. Y este disco, que fue grabado en los 70, muestra la capacidad vocal de esta mujer en su mejor momento. Entonces, por favor, descarguen. Yo lo tengo en vinil, chéquense todo el arte del disco. Chéquenselo. No se pierdan Live and More de Donna Summer. Alex, ¿qué nos quieres recomendar tú? Ahí está el concierto de Nisa. Ok. Ya es el concierto, ahorita te digo, es el Café Tacuba, menos 30 más 2, que sigue el taconazo. Así lo pueden encontrar en YouTube. Alex. Tu micro. Perdónenme, dieron unas recomendaciones maravillosas. Yo sin temor a equivocarme diría que Café Tacuba es de las 3 bandas más importantes que hay en México. Yeah. Y sin lugar a dudas.
puedo atreverme a decir que es la mejor desde una perspectiva esencialmente musical. Sí, y representativa, ¿eh? Y representativa. Sí. Yo tengo otra preferencia, pero de que son al menos de las 3 bandas más importantes, genial. Y Donna Summer, querido Mau, qué barbaridad. Estás hablando, también sin temor a equivocarme, muy probablemente de las 5 quizá artistas vocales más importantes de la música popular de los 50 del siglo XX para acá, ¿eh? Y además espléndida. Yo voy a hacer un libro, fíjense. A ver. Ya nos habías anunciado que venía un libro. Era un libro, bueno, ese no lo traía por aquí, nada más que no, tendría que pararme a ir por él. Pero no, cuéntanos. Era el de Luis Antonio Espino, que se llama López Obrador, el poder del discurso populista. Okay. Me parece que es de los mejores textos recientes que de verdad se abordan desde el análisis del discurso político y sin estridencias, ni filias, ni fobias, evidencia la narrativa y qué contiene y por qué es así la de Andrés Manuel, ¿no? Un gran texto. Pero hablando de los Beatles... ¡Ah, qué padre! Está que es el diario de los Beatles, escrito por Barry Miles, un muy amigo de ellos, y particularmente Paul McCartney en los 60, que hace una disección casi día por día, desde que se juntaron hasta que se separaron. Y de verdad que para todos aquellos que les gusten los Beatles, dice incluso aquí su carrera íntima día a día. Es decir, no habla de en qué momento entraban al baño o cuántos cigarros se fumaron, pero sí es muy ilustrativa de todo lo que hicieron, porque el autor no es alguien que tuvo que investigar, claro, tuvo que investigar, pero gozó de la amistad de ellos. Entonces, pues evidentemente está en la escena londinense, incluso, si mal no recuerdo, él tenía una galería de arte también ahí en Londres, tienen esa amistad con Paul y se vuelve muy su amigo, y entonces en esas pláticas empieza a registrar, y a todo aquel que le gusten los Beatles, decir, bueno, pues tener el diario de los Beatles escrito por alguien que los acompañó, gozó de su amistad y estuvo muy cercano, me parece que puede ser hay 200 libros de los Beatles, si no es que más, ¿no? Pero con datos fidedignos, ¿no? Y un feeling bastante apegado a los hechos. Súper. Espero les guste. Gracias, Alex. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Me pueden contactar en Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram, el Pez de Oro MX, y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Denise. Pueden estoquearme en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio, y también en Facebook. Solo pueden estoquearme, no vamos a ser amigos. Y me pueden también ver, y a lo mejor ahí sí seguir, en Instagram como Denise Matienzo y en Twitter como @lamatienzo. Y vayan, ese sí, a seguir mi página, @biencermx. Tengo lives los jueves sobre temas diversos, interesantiosos, que les pueden gustar y podemos armar la polémica. Alex, tus redes. Nada más quiero escuchar de nuevo, ¿cómo se llama tu página, Denise? Porque la dijiste muy rápido y no la registré bien. @biencermx. @biencermx. Perfecto. Si es que ya te lo iba a decir desde la primera, que lo dije, ¿cuál era? Biencermx. Biencermx, padrísimo. No, pues te felicito, los felicito a los dos porque hacen cosas de verdad bien padres. Gracias, Alex. Yo en lo particular, bueno, pues estoy en LinkedIn como Alejandro Arroyo Oficial, y en Instagram también, ahí donde pues, publicamos algunas cosas. Estamos agarrando la onda, como bien decía Denise, ahora con el tema de la incorporación, sobre todo a Facebook e Instagram. En el Facebook Alejandro Arroyo, y también los martes a las 8 de la noche desde la página de 100, Desarróllate al 100, Capacitación, Innovación, Educación y Negocios. Traemos todo live sobre desarrollo personal y organizacional. Entonces, si gustan, son bienvenidos. Les agradezco de nueva cuenta el espacio. Estar con ustedes es maravilloso. No solo los reconozco su agilidad, su inteligencia, su creatividad, su disrupción, sino que los quiero mucho y los aprecio muchísimo. De verdad, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Esto ha sido Dramarama,
con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.